A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario supervisado y apto para todo público. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Antonio Palmar, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Nora Elba Torres, el director de Luz Radio Jesús Urbini, y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto con Javier Cabanilles. Él es un conocido comentarista sobre teorías de la conspiración y otros temas que le interesan a los escépticos. Bienvenido, Javier. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Recientemente hemos visto en las noticias la desafortunada ocasión en la que unos integristas musulmanes han atacado la revista francesa Charlie Hebdo por dibujar las caricaturas de Mahoma. Y a raíz de eso, pues ha surgido todo un debate sobre qué ha producido esto. Entonces, bueno, hay gente que dice que el Islam es intrínsecamente violento. Hay otra gente que dice que no, que esto es por otros motivos, el colonialismo, la discriminación de los musulmanes en Francia, etcétera. Hay gente que dice que pues Occidente no tiene la culpa de nada, que sencillamente está ejerciendo la libre expresión. Hay otra gente que dice no, Occidente hasta cierto punto se ha buscado esto por el maltrato que desde las cruzadas se le ha impuesto a esos pueblos. Pero hay una tercera variante, que es que la misma Francia hizo esto para justificar alguna intervención militar, quién sabe dónde. Y aquí es donde empieza la conspiranoia. ¿Qué sabes de eso, Javier, de esa versión? Bueno, yo creo que ahora cada vez que hay un atentado se llena, pero pasan pocas horas, ¿no? Se llena Internet de teorías que lo primero que dicen es la conclusión. Ha sido un atentado de falsa bandera y a medida que se va sabiendo más del atentado lo van cogiendo, sobre todo lo que les interesa, para apoyar una tesis que mantienen desde el principio. A mí me parece absurdo pensar que el gobierno francés haya llevado a cabo los atentados de esta manera con unos fines que a veces son, según a quien le preguntes, unos dicen que es para controlar más Internet, otros dicen que es para, yo qué sé, tú lo has dicho, para justificar una intervención en otro país y tal. Realmente no hay nada. Yo creo que hay gente que le cuesta entender que el terrorismo existe, que Francia ha tenido un papel bastante destacado en la lucha contra Al-Qaeda en África, o lo que se llama Al-Qaeda y todo eso, igual que hubo atentados en España, ha habido atentados en Londres, ha habido atentados en Nueva York, esta vez ha caído en Francia, pero no creo que haya nada, porque se dice, no, es que el policía que está en el suelo, que por cierto era musulmán, le disparan, pero no se le ve que la cara explota y no se ve la sangre y todo eso. Nadie duda que ese policía está muerto, entonces, que se murió de risa o de sueño, no entiendo yo. Otra día, no, es que ¿cómo sabían que estaban en ese día, en ese preciso momento, todos ahí? Pues resulta que Charlie Hebdo desde siempre hace su reunión editorial los miércoles a las 11 de la mañana. O sea, ¿por qué dijeron Charlie Hebdo? Probablemente por las caricaturas, pero también supongo que después de estudiar verían que era más fácil que otros sitios, porque sí que es verdad que durante un tiempo estuvo muy vigilado, sobre todo por cuando el director estaba muy amenazado y tal. Por razones de oportunidad, supongo, hubiera sido el mismo atentado, si hubieran podido ir, pues hubieran entrado en un mercado o hubieran hecho en cualquier otro lado. Pero me llama la atención que los conspiranoicos digan que Francia hace esto para controlar el Internet, porque más bien lo que este atentado ha propiciado es una enérgica defensa de la libertad de expresión, y la libertad de expresión no va bien con el control de Internet, entonces ahí pareciera que la teoría se cae. No, si la teoría no tiene más mérito que gramaticalmente está bien construida, pero de lo que es el fondo de la conspiración no tiene nada, no hay un papel que indique a alguien que tenga media prueba. Entonces, como lo que hay que justificar es que es un atentado de falsa bandera,
luego es cuando empiezan a rebuscar los argumentos y tiran del primero que se les ocurre. Ya. Ahora, sí hay una cosa, Javier, y quiero pasar aquí a otro punto, que es que en el pasado aparentemente algunas potencias occidentales sí han tenido algunas alianzas sucias con grupos yihadistas. Pero esos mismos del ISIS están en Siria luchando, pues ahí se les llama luchadores de la libertad y tal. Te vas a Mali no sé qué, que son básicamente los mismos. A veces algunos han estado en ambos sitios y se convierten en terroristas. Evidentemente hay una instrumentalización del terrorismo con algunos fines. Lo que pasa es que el terrorismo existe, que es lo que no entienden algunos conspiranoicos. Que luego se aproveche, pues solo hay que ver la gente que estaba encabezando la manifestación del Charlie Hebdo para darte cuenta, entonces defendiendo las libertades. Por ejemplo, estaba el ministro, nosotros hubo representación del gobierno español, que ahora ha tenido que retirar un proyecto de ley que permitía escuchar conversaciones telefónicas sin mandato judicial, por ejemplo, y esos se van a Francia a defender la libertad de expresión, o aquí, que es parte de eso que se comenta, una ley que se conoce aquí como la ley Mordaza, que prácticamente hace una manifestación para protestar por un desahucio que ahora en España eso está muy de moda, que te quiten la casa por no pagar, prácticamente te equipara con terroristas. Entonces esa gente se va luego a Francia a rasgarse las vestiduras y a pretender que están preocupadísimos por los derechos y libertades de los ciudadanos. Evidentemente esa instrumentalización del terrorismo ha existido siempre, y un mismo grupo es terrorista o luchador de la libertad según el momento y las circunstancias. Recordemos la famosa película esta Rambo, la segunda, los buenos son lo que es ahora Al Qaeda. O sea, los luchadores que solo de donde deriva Al Qaeda y todo eso, esos terroristas yihadistas que ahora son los malos, en la película Rambo, que es una película de tinte ultraderechista, eran los buenos y ahora son los grandes enemigos. Y es lo que tiene el terrorismo, que es una hidra. Había un juego muy divertido que este año además se deja de fabricar y que si alguien se pone a buscar la historia en internet se va a tronchar de risa, que se llamaba el War on Terror, que era la guerra contra el terror. Entonces era como el famoso Risk, sé que tienes que ir conquistando países con fichas, pero había una ficha que no tiene el Risk, que era la ficha de los terroristas. Entonces tú la cogías y la podías poner donde quisieras, pero todos los que estaban jugando podían usar a los terroristas. Al final, unas fichas que tú habías puesto para atacar a uno de tus compañeros se volvía contra ti. Pues eso pasa en la realidad. Claro, además del Ejército Islámico, ¿qué otro grupo se sabe que ha contado apoyo con el apoyo de potencias occidentales? ¿La propia Al Qaeda? Al Qaeda en su momento, bueno, no se contará con apoyo, pero vamos, surge del apoyo que se les daba a los talibanes, por ejemplo. En algún momento, depende, que se sepa, se habla del Estado Islámico, ha habido también pues terrorismo de Estado en Europa, pues nos remitimos a Italia, la Red Gladio y todo eso, por ejemplo. Ha habido una instrumentalización. ¿Qué otros grupos? El problema que tienen los grupos terroristas islámicos, sobre todo, es que a nosotros les solemos poner nombre y etiqueta y tal, pero a veces ellos ni siquiera lo saben. Entonces, aquí pues la idea del grupo terrorista en España, lo que nos viene a todos aquí a la cabeza es ETA. Entonces, ETA tenía una cúpula, tenía una organización tal. Estos grupos terroristas tienen estructuras muy, muy distintas. Son mucho más permeables, son menos estáticas, ¿no? Entonces, sectores a través, por ejemplo, de uno de nuestros grandes aliados y un país que no digamos por dónde se pasa todas las libertades, como es Arabia Saudí, pues hasta se financió, aunque eso hablaremos luego, probablemente participó en la financiación del 11S. Claro. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos a @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Javier Cabanilles, escuchemos de Beatriz Padrón y Leo Colina un tema que se llama Alma Libre y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Javier Cabanilles. Conversamos sobre algunas teorías conspiranoicas. Javier, ¿tú tienes algún Twitter que quieras compartir? Mira, desde el más allá, así de sencillo. Muy bien, desde bueno, no, en realidad no es tan sencillo porque es con una L, desde el más allá. O sea que, no, con una I, perdón, que lo hizo más, desde el más allá. De todas maneras, desde el más allá sale un fantasmita en una rueda de identificación. Ese es mi Twitter. Muy bien. Y luego si ponen desde el más allá en
En Facebook lo mismo, también tengo ahí una página web. Muy bien, bueno, y ahora que estamos hablando sobre teorías conspiranoicas y de alianzas aparentemente sucias, y digo aparentemente porque algunas como que sí fueron verdad, otras no tanto, entre grupos yihadistas y potencias occidentales, a la par de eso, también desde hace muchos años ha surgido la teoría conspiranoica de que el propio Estados Unidos se atacó a sí mismo el 11S, que eso no fue Al Qaeda, sino que fue una demolición controlada de un edificio porque, según algunas de estas teorías, un impacto de un avión no tiene la capacidad de tumbar a un edificio, que hubo que colocar explosivos y todo eso estuvo controlado por el gobierno de George W. Bush. Y bueno, no sabemos bien cuáles serían los motivos, pero supongo que entre esos motivos estaría la invasión de Irak. ¿En qué se basan los conspiranoicos para esta teoría que ya lleva rato en la esfera de la opinión pública y que no parece contraerse, esto parece expandirse cada vez más? Sí, yo sobre el 11S, digamos que 3 teorías. La organizó el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no sabía nada, pero yo siempre he sido defensor de la postura intermedia y creo que con los datos y todo lo que se sabe es la más sólida. Sabían que se les venía encima un atentado y probablemente dejaron que ocurriera. La teoría esa de que lo organizó es que es tan rebuscada y tan... No, porque como la CIA financió a Bin Laden, no es que la CIA financiara a Bin Laden, es que lo que hemos hablado antes de la película Rambo, se financió cuando Rusia invadió Afganistán, ellos financiaban a los talibanes, lo que se llama una guerra proxy, ¿no? Con un intermediario. De hecho, los libros que utilizan en las escuelas afganas los talibanes se imprimieron en los años 80 en Estados Unidos y aún están circulando. Luego lo de la teoría de la demolición controlada es que no tiene pies ni cabeza. Todos hemos visto en televisión el tiempo que se tarda en poner todas las cargas necesarias para deshacer un edificio. Lo haces 2 veces en pleno centro de Nueva York, la ciudad más turística del mundo, en uno de los puntos más turísticos de la ciudad. ¿Cuánta gente es necesario? O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Y es muy curioso porque hay muchos ingenieros en estructura, por lo visto, en Internet, con tiempo libre, que sostienen esa teoría que la verdad yo creo que tiene poco de sensato. Luego, pues, lo típico, ¿no? Que en el Pentágono no se estrelló un avión, que fue un misil. Thunder Hicks, que es uno, él está bien así conspiranoico, un poco también de escribió un libro muy chulo, es pequeño, se llama The Big Wedding, la gran boda, donde habla un poquito de todo eso, y él mismo cuenta como una amiga suya fue testigo de cómo impactaba el avión. Y si vas al informe del 11S, la gente que dice, parecía que eso es lo que sería el famoso documental Turn Loose y Hiding Plain, no me acuerdo cómo se llaman, la gente que decía, un misil, esos eran 4 los que lo decían. El 99% de los testimonios de los que lo vieron el avión estrellarse. Pero claro, sí que es verdad, y yo creo que es lo que ocurrió, que sabían que iba a ocurrir un atentado y que no hicieron nada por impedirlo en base a lo de la invasión de Irak, que no hay ninguna duda ni ninguna teoría. Todos sabemos que Irak no tuvo absolutamente nada que ver con el 11S, absolutamente nada que todas las pruebas contra Irak se fabricaron y todas eran falsas y que era uno de los objetivos, vamos. Entonces, dicen, no, es que ¿cómo va a mentir un gobierno sobre estas cosas y va a tener a sus ciudadanos? Pues los soldados que murieron, americanos solo en Afganistán y en Irak, sumados a los que se han suicidado luego, que ha habido epidemia de suicidios, y el coste de las operaciones multiplica hasta el infinito el coste que tuvo el atentado, o sea, y el número de víctimas. O sea, que un gobierno, es que Bush era tan malo que mató a la gente, eso es impensable. Impensable no es. De hecho, ocurrió en las 2 guerras esas. O sea, no sé por qué les parece tan extraño que luego ocurriera el atentado en Nueva York y que les era tan impensable. Pues hombre, a mí me parece extraño, pero que yo creo, y vamos, pruebas que han ocultado y han ido saliendo, que mintieron todos como bellacos, es evidente. Porque incluso un documento que luego la prensa, esto, como muchas veces los escépticos del tema de las conspiranoias se mueven muy mal.
porque se van a la visión más absurda, pues nada, fueron los Anunnaki reptilianos en un ovni. Eso lo rechazan en 2 minutos, a la historia de se pusieron bombas dentro, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero se olvidan de mirar todos los argumentos. Y hay cosas que son innegables. Por ejemplo, uno de los traductores del FBI que declaró, declaró porque las familias de las víctimas del 11S insistieron a la comisión, él declaró que había traducido la conversación de un confidente que está considerado de máximo nivel dentro del FBI, del aparato de seguridad americano, y decía literalmente el testimonio de esa persona: el grupo de Bin Laden está planeando un ataque terrorista masivo en Estados Unidos. La orden ya se ha dado. Su objetivo son las principales ciudades: Nueva York, Chicago, Washington D.C., San Francisco, puede que también Las Vegas o Los Ángeles. Utilizarán aviones para llevar a cabo los ataques. Dicen que algunas de las personas que participarán ya están en Estados Unidos. O sea, eso es lo que les dice un informante. Bueno, pero Javier, lo que pasa es que la defensa que se hace aquí es que Estados Unidos recibe demasiadas amenazas de toda clase de grupos. Entonces, imagínense, eso hay que filtrarlo. Entonces, o sea, sí, ciertamente se sabía que eso venía, pero hay muchas otras cosas también. Entonces, no podemos culpar a la CIA de no haber prestado atención a esto, porque es que la información era vastísima. Hombre, sí, pero estamos hablando de un documento que lleva el encabezamiento muy urgente: pilotos kamikazes. Entonces ya es, digamos, más... Y es del 6 de agosto. Entonces, no es como un papelito de un tío que dijera qué tal, sino que era... Luego, hay bastantes más datos que hace pensar en eso. Por ejemplo, está varios... no me acuerdo cómo se llama, el número 20 de los terroristas, el único que pudieron juzgar era cosa así, Masawi. Lo detienen antes, un año y pico antes de que ocurran los atentados. Tiene en el ordenador tiene un simulador de vuelo, tiene datos. Pide una agente del FBI, pide que se le permita entrar en su casa, investigar el ordenador. Se llama Colin Rowley, que la nombró la revista Times Mujer del Año, y no le dejaron. Entonces ella pidió. Otros de los terroristas vivieron con un confidente del FBI. Pero no, es que fue casualidad. Pues a lo mejor fue casualidad. O sea, hay una serie de documentos, una cosa que se llamaba Abel Tanger, que nunca realmente se supo si existió, una especie de grupo de inteligencia con varios departamentos que toda la documentación se borra. Estaba en un pen y se borran no sé cuántos terabytes eran de información. El exdirector del FBI, Louis Freeh, manda una carta al Washington Street Journal diciendo que hasta que no se aclare exactamente todo lo relativo a la verdad, el informe de la Comisión del Senado no tiene ningún valor. Y lo dice el director del FBI. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Javier. Disculpa que te interrumpa y al regreso me sigues comentando. @GAndrade80 es mi Twitter. Escuchemos de Chayanne, No hay imposibles. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Javier Cabanilles a propósito de algunas teorías conspiranoicas. Y veníamos conversando sobre la conspiración del 11 de septiembre de 2001. Tú has venido diciendo, Javier, que, bueno, tú no crees que eso fue una demolición controlada ni nada por el estilo, pero sí, pero sí dices que, bueno, que sí es bastante probable que el gobierno de Estados Unidos tenía reportes de que esto iba a ocurrir y, bueno, permitió que ocurriera. Ahora, hay una teoría adicional que quiero que la comente. Basándose en eso que tú has dicho, hay gente que dice que además de que los estadounidenses o el gobierno sabía que esto iba a ocurrir, evacuaron a los judíos del World Trade Center y que por eso supuestamente no hay ninguna víctima judía ahí, o sea que también los judíos estuvieron metidos en esta conspiración. ¿Cómo te suena eso? Los judíos pillan siempre, o sea, pase lo que pase, siempre tienen que meter a los judíos. O sea, el mundo conspiranoico en general bastante antisemita, aunque ellos digan que no, que en realidad son antisionistas o que van contra el gobierno de tal. Sí que es verdad, porque aparte salió en Hacer, un periódico israelí, que una empresa israelí que la desalojaron antes. Eso es cierto, y se confirmó, se les mandó a ellos y tal. Que el gobierno de Israel estuviera implicado y tal, yo creo que no. Hay otras cosas
Sí que es verdad que ese mismo día del 11 se detuvieron a unos agentes israelíes y tal, pero son cuestiones que jamás, digamos, los conspiranoicos ni se acuerdan de eso, simplemente tienen que meter a los judíos sí o sí, porque si no revientan, si no hay judíos, una conspiración parece que no les gusta, y luego las otras cosas que realmente había algo que rascar se han olvidado dentro de todo este marasmo de datos que hay ahí alrededor. Yeah. ¿Tú estarías de acuerdo con la premisa de Michael Moore en su película de que, bueno, de acuerdo, no fue que Estados Unidos organizó esto deliberadamente, pero tampoco fue que supo que venía y no hizo nada, no, que estaban en conchupancia con los saudíes? Sí, hombre, mira, de todo el 11S, de todos los informes, solo hay uno que no se ha visto, que es el relativo al papel de Arabia Saudí con relación a la financiación del atentado. El documento se publicó, es unas 12 páginas, están todas en negro, o sea, no se puede leer ni una línea. ¿Qué pudo venir dinero de Arabia Saudí a los terroristas? Probablemente sí, vamos. Yo creo que, o por lo menos, hasta que ese documento no lo publiquen entero, no lo sabremos. ¿Y qué busca Arabia Saudita, Javier? Porque es un país que yo tengo mucha dificultad en entender. ¿Y por qué Estados Unidos, por una parte, dice que se quiere enfrentar al yihadismo, pero por otra parte tiene esta sucia alianza con los saudíes? Y no es solamente Estados Unidos, ojo, el rey de ustedes, el ex rey de ustedes, don Juan Carlos, recientemente que murió el rey Abdalá, se fue en elogio con un tipo, bueno, que es una teocracia de las más abominables, donde yo creo que Corea del Norte y Arabia Saudita tienen que ser los dos países que más derechos humanos violan en el mundo, y con todo, Occidente tiene una tremenda hipocresía. O sea, ¿qué hay ahí? Porque para el ciudadano común como yo, le cuesta mucho entender por qué Occidente queda tan complacido con Arabia Saudita. No, me cuesta creer que sea solamente por el petróleo. Hombre, el petróleo es la situación geoestratégica que tiene y que es un colchón contra otros países. Normalmente cuando se habla del mundo árabe y todo eso, hay que tener que son países muy diversos. Por ejemplo, el país con más musulmanes es Malasia. O sea, que la gente tiene... Entonces, ¿por qué este dictador? Bueno, la historia de apoyo de Occidente a dictadores aberrantes es eterna, ¿no? Entonces, pues es la con Arabia Saudí es también más histórica. Lo que pasa es que la familia saudí están todos forrados, son muchos, y cada uno, digamos, tira para un lado. Entonces, pues mientras el primo no sé qué, pues a lo mejor financia a Al Qaeda, habrá otro que esté viendo fútbol en Inglaterra. Pero vamos, a Arabia Saudí, por supuesto, se le permite todo por el petróleo y por la situación geoestratégica que tiene. Claro. Pero hay otra cosa que a mí no me cuadra, Javier, y quisiera saber si tú me podrías arrojar alguna luz. Si Arabia Saudita estaba, aparentemente, por este documento que tú dices que ha salido y que realmente no hay acceso a él porque está todo tachado, si Arabia Saudí realmente estaba detrás de los atentados del 11S, y cada vez hay más dedos que acusan que sí, ¿por qué Bin Laden, por lo menos en sus comunicados públicos, tiene tanta animadversión contra la Casa Real y por qué le ha declarado la guerra al propio gobierno de Arabia Saudita? Si supuestamente los propios árabes saudíes son los que financian a Bin Laden. Sí, no, porque dentro de Arabia Saudí, como hemos dicho, la familia real es bastante amplia. Entonces, unos financian mezquitas y se dedican a eso, y otros financian terroristas. Realmente, el papel de Arabia Saudí probablemente es a lo mejor instrumental. El dinero salió de ahí y ese dinero se utilizó. Que Arabia Saudí o quien diera el dinero supiera para qué se iba a invertir el dinero, que por cierto el atentado tampoco salió excesivamente caro, eso ya es más complicado. No creo yo que el rey de Arabia Saudí estuviera al corriente de que Bin Laden, porque de hecho Bin Laden no es realmente el que organiza el 11S, es el que lo inspira, pero no es el que lo organiza. Entonces, que supiera Arabia Saudí eso no hay tan prueba ninguna. Claro. Que no quiere decir que no esté en los documentos que han publicado todos editados, pero vamos, que lo supieran y que conscientemente lo financiaran, no lo sé, no creo. En el cine hay mucha conspiranoia ridícula, pero lo que tú has venido hablando a mí me resuena mucho con Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. ¿Tú recomendarías la película como una buena ilustración de qué fue lo que realmente ocurrió? Sí, él digamos,
refiere más al contexto, no es como otras que se han centrado en algunos documentales que hay. Yo creo que sí que es ha resistido bastante bien el paso del tiempo y explica muy bien algunas cosas. No es la visión o la versión definitiva, pero yo creo que tiene cosas muy interesantes. Es un punto de vista bastante interesante para mí. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos a @Gandrade80 es mi Twitter. Escuchemos de A.5 Acurrúcame la vida. Seguimos en Ágora, converso con Javier Cabanilles. Él es un notorio comentarista sobre teorías conspiranoicas y también sobre temas propios del escepticismo. Y el tema que nos ocupa hoy son algunas teorías de la conspiración en las cuales los poderes occidentales pues aparentemente han hecho operaciones de falsa bandera y se han atacado a sí mismos. Durante algunos episodios de la historia del siglo XX y del siglo XXI. Tú has venido diciendo, Javier, que tú te adscribes a la teoría, que a mí me parece muy plausible, de que Estados Unidos no se atacó a sí mismo el 11S, pero que quizás sí sabía lo que venía. Respecto a Pearl Harbor se ha dicho algo muy parecido. No fue que Estados Unidos se atacó a sí mismo, pero Roosevelt sí sabía, tenía comunicaciones de que los japoneses en algún momento iban a atacar, y no hizo nada para detenerlo, y por supuesto esto le vino muy bien porque fue la justificación para que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, y vaya que sacó bastante de esa Segunda Guerra Mundial porque se convirtió en el poder hegemónico, y además de eso salió de la Gran Depresión que tenía encima gracias a la activación del aparato militar. ¿Qué sabemos de ese episodio? ¿Cuánto sabía Roosevelt? ¿Cuánto sabía Roosevelt? Vamos a ver. La hora, el lugar y eso probablemente no lo supieron. Que se les venía algo encima lo tenían claro desde mucho antes. Pero hay que entender, porque la gente se centra mucho en el 6 de diciembre, pero hay que recordar el contexto. Japón, en esos momentos, desde que empieza a invadir China a principios de la década de los 20, es un imperio en expansión. Al otro lado del Pacífico está Estados Unidos, pero ya se miran con ojeriza. Los conflictos, Estados Unidos apoya a China, manda material a China siendo en principio un país neutral. A medida que que sigue la invasión y antes de que empiece la guerra mundial, pero mientras Japón ya empieza, antes de atacar a Estados Unidos, ya está en guerra, ya expandiéndose hacia los territorios holandeses que tienen mucho petróleo y todo esto, ya le empieza a cortar el suministro de hierro, de petróleo, tal. El choque de trenes se va a producir en algún momento. Segundo problema. Al principio de la guerra, Estados Unidos vende material a los aliados, pero llega un momento que se lo empieza a prestar. Es decir, si los aliados caen, no cobran. Tan sencillo como eso. La opinión pública americana está absolutamente en contra de meterse en otra guerra, porque de la Primera Guerra Mundial no han sacado más que muertos y heridos realmente. A ellos no les afecta para nada. Entonces yo les digo, oye, es otra guerra europea, pues porque todavía se consiga que en esos momentos, digamos, de Pearl Harbor todavía es una guerra europea, oye, que se apañen entre ellos. Roosevelt, cuando se presenta a presidente, insiste en que él no va a tomar parte en la guerra. Y la inmensa mayoría de la población americana está en contra de la guerra. Necesitan evidentemente una excusa. Esa excusa también la estaban buscando con Alemania, ayudando a los países aliados, siendo en principio un país neutral, hundiendo submarinos alemanes, escoltando convoys británicos. Entonces está forzando demasiado la máquina. Y en todo este contexto está lo de Japón. ¿Sabían el día y la fecha y todo eso? Probablemente no. Hay constancia, en el año 2011, creo que se cumplieron los 70 años, sí, exacto, se cumplieron los 70 años, se desclasificó un nuevo documento que hasta ahora no se conocía, y en el que desde el día 4 de diciembre, o sea, 2 días antes, en el que ya hablan de cómo está español, que todas las acciones que está llevando Japón citan el canal de Panamá y el territorio de Hawái para un posible ataque, y cómo están haciendo movimientos de tropa y todo eso. Y antes de eso hay más avisos que van en esa línea y tal. Que Roosevelt en concreto lo supiera, yo creo que no, que se le ve que el choque de trenes con Japón estaba cantado seguro y que no le vino mal, eso por descontado.
Oye, pero Roosevelt relajó las defensas como para presentar ante la opinión pública, nos atacaron y no pudimos hacer nada y bueno, tenemos que entrar a la guerra, porque si se tenía noticia de que Japón eventualmente iba a atacar en algún momento, lo que habría de esperar de un presidente que quiere proteger a su país es incrementar el nivel de alerta, pero según entiendo, la flota de Pearl Harbor estaba muy relajada. ¿Eso fue una orden directa? ¿Esa relajación fue una orden directa del propio presidente? No, porque sí, ahora nosotros cuando lo vemos, lo interpretamos, digamos, desde el futuro con respecto al hecho. Si el ataque se iba a producir, realmente el detonante podía ser cualquier cosa. Hubiera bastado a lo mejor con que hundieran un barco, podría haber sido cualquier cosa. Luego tampoco sabían exactamente por dónde les iban a atacar. Entonces tampoco podían... hay que tener en cuenta que era un país que en principio no estaba en guerra con nadie. Lo que sí que se sabe es que, por ejemplo, parte de la flota que estaba se había llevado a Hawái antes por el miedo que tenía el expansionismo japonés y todo eso, los barcos más grandes y todo eso no estaban el día del ataque, estaban de maniobras por ahí improvisadas y por eso se salvaron. No sé, hasta que aunque se hubieran defendido, aunque hubieran atacado a los japoneses, se hubieran defendido en Pearl Harbor y hubieran ganado esa batalla, Estados Unidos hubiera entrado en guerra porque el ataque se había producido. Que murieran, no sé si fueron 2.000 o que no muriera nadie porque repelieron el ataque, era ya un acto de guerra y de agresión. O sea que la respuesta hubiera sido la misma con o sin defensa. Bueno, Javier Cabanilles, muchas gracias por haber recibido esta llamada. Danos un medio de contacto para que nuestros oyentes te puedan seguir y profundizar un poco más en los detalles de todas estas teorías conspirativas que tú desmontas con tanta habilidad. Pues mira, yo creo que si me siguen allí desde el más allá en Facebook, que la foto la reconocerán porque yo siempre uso una foto de un fantasmita que sea una rueda de reconocimiento, ahí suelo colgar todo lo que voy haciendo sobre estos temas. Bueno, muy agradecido. Gracias también a Antonio Palmar, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, quien les habla, Gabriel Andrade estuvo en la conducción, mi Twitter es @gandrade80 y nos vamos con un tema de Franco De Vita que se llama Cántame.